Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Ayer entró en el radar informativo con mucha fuerza, algo que 2 años o 3 años antes también había tenido alguna presencia, a mi gusto, a mi modo de ver, no la que merecía, que es la actitud que había adoptado el gobierno de Mauricio Macri, con la demanda que, entre otros, llevaba adelante el propio Estado contra los presuntos perpetradores del encubrimiento del atentado a la AMIA. En la Argentina, hasta no hace mucho, se llevó a cabo un juicio donde se puso en el banquillo a juez, fiscales, dirigentes institucionales, policías, acusados de haber perpetrado el encubrimiento del atentado a partir de maniobras que desviaron la investigación. Bueno, en ese contexto había una unidad del Estado que querellaba por el Estado, que era la unidad AMIA. Al frente de esa unidad, en el gobierno de Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, estuvo un ex senador de origen radical, Mario Cimadevilla, a quien saludo ya en este momento. Buen día, Cimadevilla, Adrián Murano, Fabiana Solano, nos saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia. El gusto es nuestro. Estaba haciendo una introducción porque, claro, pasaron muchas cosas en Argentina en los últimos años, en las últimas horas, digamos, pero entre las cosas que pasaron en las últimas horas es que usted reveló un audio donde la ex vicepresidenta Gabriela Michetti le comunica su disgusto porque ustedes no estaban alineados, digo ustedes en la unidad AMIA, no estaban alineados con alguna estrategia de impunidad, o estoy sobreinterpretando el audio que se conoció ayer. No, sí, fue más o menos así, o sea, una de las funciones que teníamos en la unidad AMIA, además de colaborar con la investigación del atentado, era estar como querellantes en representación del Estado en el juicio que se hacía al juez que había investigado el atentado y a sus colaboradores. Me estoy refiriendo al doctor Galeano, Mullen, Barbaquia como fiscales, y a otros responsables del encubrimiento del atentado, como eran las autoridades políticas de ese momento, Menem, el jefe de la CIDE, Anzorregui. Sí. En esa querella participábamos nosotros en representación del Estado. Había un interés que se fue poniendo de manifiesto de a poco, no al principio, no nos dijeron nada, de que algunos de los imputados, por razones de vinculaciones de amistad con algunos de los miembros del gobierno de ese momento, no se los acusara, que se hiciera todo lo posible para que zafaran de sus responsabilidades penales. Esto lo empezamos a dar cuenta cuando los abogados de la querella concurrían a las audiencias y eran permanentemente hostigados por el propio ministro o por colaboradores del ministro, diciéndole, no pregunten tanto, no sean inquisidores, no hablen con los representantes de las otras querellas y cosas por el estilo. Esto, a medida que iba avanzando la causa, se fue agravando al punto tal que en algún momento el propio ministro pide la remoción de algunos de los abogados que estaban en la querella, precisamente porque no les gustaba el tono con el que avanzaban en las investigaciones, lo que motivó en su momento, por ejemplo, una denuncia de Lidita Carrió al ministro ante la Oficina Anticorrupción primero, y luego terminó pidiendo el juicio político a Garabano por este tema, ¿no? Sí, sí. A ver, quizás mucha gente, perdón, Mario, no sabe de lo que estamos hablando puntualmente en relación al tema de Michetti. Si le parece, compartimos el audio y seguimos adelante, porque usted hacía referencia a que había funcionarios, puntualmente funcionarios judiciales o exfuncionarios judiciales, que eran protegidos de algún modo por un sector del gobierno. Si escuchamos el audio, creo que esto usted está explicando, está resumiendo, queda bastante claro e incluso nos permite entrar también en los detalles. Compartimos, creo que son unos segundos nada más. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que que digamos el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? Bueno, este es un audio que le envía a usted la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Michetti, Cimadevilla. Sí, ese es un audio que ella mandó. Ella tenía relaciones de amistad con algunos de los imputados. José Barbaquia, uno de los fiscales.
Ella tenía relaciones de amistad, preguntaba cómo estaba la causa, decía, Sí. esto no es ninguna normalidad, digamos, ¿no? Que preguntara cómo Sí. estaba la causa. Allí nosotros le explicamos más de una vez que el ánimo nuestro no era un ánimo Sí. persecutorio. Persecutorio, cuando me refiero a persecutorio, ¿a qué me refiero? A avanzar en contra de alguien aunque no haya pruebas, o pedir la absolución de alguien cuando no correspondía, pero que nos teníamos que atener a las evidencias que había en la causa, ¿no? De todas maneras, esto no fue lo más grave que pasó, porque esto en definitiva es la preocupación de alguien que tenía un grado de amistad con alguno de los imputados, ¿no? Bueno, es ¿Qué? una vicepresidenta pidiéndole explicaciones a un Sí, funcionario sí, por sí. no actuar en función de no sé qué, y eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué era lo que había acordado supuestamente? ¿Actuar de qué manera? Porque eso es lo que dice... No, esto que le estoy explicando, Ah. que le había explicado que la nuestra no era una actitud persecutoria, pero Claro. que tampoco podíamos apartarnos de las evidencias de la causa, ¿no? Claro. Pero hubo hechos mucho más graves, porque para lograr que zafen de condenas penales, se dictaron resoluciones, se dictaron disposiciones ministeriales, se dictaron decretos. Esto sí era mucho más grave, ¿no? Y en la audiencia donde hubo que ir a presentar los alegatos, para que la gente entienda, es las conclusiones que sacaba la querella de si había que acusar o no, el ministro directamente nos pidió que fuéramos a pedir la absolución. Ante nuestra negativa, donde le explicábamos, igual que a todos los que nos preguntaban, que no había elementos para pedir la absolución, revocó el poder a los abogados de la querella, apoderó a otros abogados que fueron a pedir la absolución, ¿no? Ante esta situación, en la audiencia donde ocurrió esto, abogados de las querellas, que por supuesto desconocían lo que internamente estaba pasando, hicieron imputaciones hacia mi persona y hacia la unidad. Dijeron, bueno, esta actitud de la unidad lo que está haciendo es un nuevo encubrimiento, acá hay delitos de acción pública y violación de los deberes de funcionario público. Ante estas imputaciones fue que nosotros nos presentamos ante la justicia, hicimos una denuncia, no solo para que se investigue a Garabano, sino también para que se nos investigue a nosotros, a ver si es que realmente habíamos cometido algún ilícito, ¿no? Y en esta denuncia, yo no recuerdo bien ahora, pero creo que en esta denuncia está acompañado ese audio, y estos hechos toman estado ahora, pero en su momento nosotros lo dijimos, lo denunciamos, incluso yo le hice un informe al presidente Macri, en la carta de elevación de ese informe, entre otras de las cosas que le digo es que le agradezco que haya disuelto la unidad y nos relevara del compromiso de investigar porque era un compromiso que él no estaba dispuesto a cumplir. O sea que en su momento nosotros lo dijimos, lo marcamos y lo denunciamos. No es que 2 años después salimos a decir esto, ¿no? Bien, ahora estamos en comunicación con el ex titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevilla, un hombre aparte con mucho recorrido en la Unión Cívica Radical, fue senador, un hombre que conoce la política, digamos, no le es ajena a la política y por eso me atrevo a hacer esta reflexión con usted, a ver si la comparte o en tal caso disiente. Usted hacía referencia a relaciones de amistad entre algunos de los imputados y en este caso la vicepresidenta. Entiendo que iba un poquito más allá de la amistad. Por ejemplo, Barbaquia y Mühlen integraban una asociación que se mantiene vigente, que es Usina de Justicia, que es muy influyente en los tribunales y que incorporó muchas figuras durante el gobierno de Mauricio Macri en los tribunales. ¿Y por qué adquiere relevancia? Porque Usina de Justicia tenía como orientador a Garabano, el ministro de Justicia que usted hacía referencia, pero también tenía entre sus integrantes a Maíquez, que ahora queda, a Juan Bautista Maíquez, pero también a Ignacio Maíquez, que es fiscal, y que ahora queda en relevancia pública por otra cuestión que es los supuestos aprietes e influencia que buscó tener el Poder Ejecutivo en jueces y fiscales para perseguir opositores. ¿Usted considera que estamos hablando del mismo mecanismo de funcionamiento de lo que le ocurrió a usted con la causa AMIA, con lo que pudo haber ejecutado eventualmente, lo que está denunciando la ejecución de aprietes por parte de otros integrantes de la misma institución que se llama Usina de Justicia? Bueno, pusiste el tema, creo, en lo que hay que discutir en la Argentina, ¿no? A ver, nosotros vivimos en una república. Sí. Para que una república funcione, los jueces deben ser absolutamente independientes. Y en la Argentina hace muchísimo tiempo que el poder político pretende que los jueces dejen de ser jueces de la ley o de la Constitución
para ser jueces del poder. Sin duda, todos estos episodios que estamos describiendo respecto de la causa AMIA marcan y ponen en evidencia que el interés político del gobierno de Macri fue que los jueces actuaran de acuerdo al poder y no de acuerdo a la ley. Tratar de orientar las investigaciones para que esto ocurra. Y esto es lo grave. Esto es lo que hay que cambiar en la Argentina. En la Argentina las reformas judiciales no pasan por cambiar una ley o por cambiar un código o por ampliar los miembros de la Corte. Los códigos hay que ayornarlos, las leyes hay que ayornarlas. Si en la Corte quieren poner más o menos miembros o dividirla en salas, bien, en mi provincia la Corte Provincial funciona dividida en salas y funciona bien. El tema central en la Argentina es que la política entienda que hay que respetar la independencia de los jueces y que los jueces hagan valer esa independencia porque tienen todas las herramientas para hacer valer esa independencia. Se los nombra de por vida, cobran los mejores sueldos, las mejores jubilaciones, no pagan impuestos. Remover un juez cuesta muchísimo, hay que tener mayorías especiales en el Consejo de la Magistratura. Y estos jueces, muchos de ellos que se sienten más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley, tienen que entender que todas estas garantías que le da la ley para hacer respetar su independencia, la gente ante el mal funcionamiento del Poder Judicial entiende que son privilegios. Yo creo que esta es la discusión central en la República. Bien. ¿Cómo vamos a relacionar el poder político con el poder judicial? Y esto lo digo como radical, porque a los radicales nos pueden imputar muchas cosas, pero hay cosas que hemos predicado con el ejemplo cuando hemos sido gobierno. La austeridad, la decencia, la independencia del poder judicial fue otro de los temas que lo hemos predicado con el ejemplo. Entonces yo creo que este es un tema central en el país, entender que la política no puede pretender que los jueces obedezcan al poder, y los jueces entender que tienen todas las garantías para hacer depender esa independencia. Este es un tema central. Bien, Mario, para cerrar, me quedó dando vuelta una frase que usted dijo recién. Durante el gobierno de Macri se usó a la justicia, o la justicia estuvo supeditada a las decisiones del poder. Agrego, ¿esto fue con el objetivo de apañar posibles ilícitos propios o también para diseñar una persecución y ejecutar una persecución política hacia opositores? Esto viene a raíz de estos episodios. ¿Qué tenían por finalidad todos estos episodios? Tratar de lograr, de conformar una actitud de que el Estado pretendía, el poder político del Estado pretendía la impunidad de algunos, y que los jueces actuaran en función de sus intereses políticos y no en función de las evidencias o las pruebas de la causa. En esta causa esto se puso de manifiesto. Sí, está claro. Después, a ver, las operaciones, los operadores judiciales existieron, o alguien va a ignorar acá en la Argentina las actuaciones de Angelici, que también tuvo que ver con esto, Claro. Que también tuvo que ver con esto. Es decir, bueno, estas son las cosas que marcan que evidentemente esta proclamación de defensa de la institucionalidad y republicanismo la declamaban pero no la practicaban, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me tocó actuar. Claro. Mario, muy valiente, muy importante su testimonio, así que le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana. No, ha sido un gusto para mí. Hasta luego. Hasta luego. Mario Cimadevilia, ex titular de la unidad AMIA, hombre que formó parte del gobierno, era un funcionario de Estado del gobierno de Mauricio Macri. Me quedo con dos frases, ¿no? Durante el macrismo utilizó a la justicia como un resorte más de su poder para protegerse y también para atacar, ¿no? Lo usó como herramienta. Me imagino, si este audio se dio a conocer ahora, que Michetti es ex vicepresidente, los audios que habrá recibido durante su gobierno. Interesante, ¿no? Lo que decía es, yo creo que también un poco para curarse en salud, porque uno de los reclamos es ¿por qué ahora y no antes? Y él dice, no, nosotros este audio ya lo dimos a conocer cuando hicimos la presentación donde renunciamos a representar al Estado en la unidad AMIA. Claro, lo que pasa que se ve que en el Fárrago era una presentación muy extensa, quedó... se perdió. Se perdió la lectura del audio, pero claro, cuando uno lo escucha es mucho más impactante, ¿no?, que leerlo quizá en un escrito. Pero aclaraba que que en su momento dio a conocer, entre otros elementos, insisto, es una anécdota. Para mí lo más fuerte que dice este exfuncionario es que reconoce que había una estructura de Estado
destinada a manipular a agentes judiciales, ¿no? Incluso menciona a Angelici, que es uno de los intocables. Ahí sigue Angelici, ¿no? Nadie avanzó. No. Ni a este gobierno, ni nadie del lo Poder va Judicial. a hacer. Nadie, ¿no? No Creo que no, ni se nombra. Me parece que hace como menciona. 3 meses que no lo escucho. Pero porque no Ni lo preside escucho. Boca. Quizá por eso salió de radar. Se corrió, está tranquilo. Debe estar haciendo una cuarentena. Bueno, como si los hilos fueran visibles, ¿no? Cómoda. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.